¿Cuántos estamos gozosos de estar en la casa del Señor? No, I don't think we're ready yet. ¿Cuántos tienen su corazón, sus oídos, todo lo que son dispuestos a escuchar la palabra del Señor ahora? Porque recuerden que la persona que aquí está enfrente solo es una vasija. Yo estoy aquí enfrente, pero el que realmente está trayendo el mensaje a sus corazones en esta hora es el Señor. Es tan tremendo porque habían momentos donde el Señor me dice, prepárate, ya pronto va a ser tiempo. Prepárate, decía Señor, pero me da miedo estar ahí enfrente. Me miran los hermanos y me tiemblan las piernas. Pero decía, prepárate. Y entonces dije, Señor, yo iré a hacer lo que tú mandas. Y me iba preparando y mientras se iba encerrando el mensaje, me texté al pastor. Hey Jenny, tenemos una fecha. ¿La tomas? Le digo, amen, pastor. Sabemos que ellos no están aquí, pero los bendecimos donde ellos están. Les mandan un fuerte abrazo. Pedimos de que el Señor los lleve con bien y los traiga con bien cuando regresen. Pero ahora vamos a tomar un momento para escuchar la palabra que el Señor tiene dispuesta para sus corazones. Solo deme unos 5 minutos y salimos de aquí. Pero antes de eso me gustaría hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias que nos has permitido llegar a tu casa en esta hora, Señor. Te damos gracias porque sabemos de que tú has hablado a mi corazón y sé que ahora en esta hora hay corazones dispuestos, oídos dispuestos a escuchar tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Señor, si hay una ave inmunda que quiera robar esta semilla, te pedimos que seas tú, que protejas cada semilla que va a ser sembrada en esta hora, Señor, que caiga en tierra fértil, Señor amado. Señor, me quito yo y te pones tú, Señor. Enciende mis labios con un carbón, Señor, para que solo salgan palabras de tu corazón, Padre amado. Te damos gracias en esta hora. Amén y amén. All right. Para los que están tomando notas, este mensaje se titula El centro de mi vida. ¿Cuántos hemos realmente tomado tiempo a meditar y pensar qué es el centro de mi vida? Amén. A veces estando en el camino muchos perdemos el enfoque en Jesús, pero ese debería ser el centro de nuestra vida todo tiempo. Y me gustaría que me acompañen a una palabra muy conocida en Mateo 14. Y vamos a estar leyendo del 22 al 33. Amén. Pueden tomar su asiento. 14:22. Mateo 14:22. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento,
y las olas se aterrizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Ahí vamos a pausar, hermanos. Y mientras leía esto decía, Señor, esta palabra la he escuchado tantas veces y es tan hermoso porque a pesar de cuántas veces podemos leer la misma historia, siempre el Señor tiene algo nuevo que mostrarnos. Y lo primero que había visto es que Jesús los mandó al otro lado del lago. Y en el 24 dice, se encontraban en problemas lejos de tierra firme. ¿Qué significa esto? Hay veces donde Jesús te va a mandar a las profundidades del agua. Hay veces donde vas a estar lejos de la tierra que tanto conocemos, que tanto estamos acostumbrados a caminar, donde vamos a tener que entrar a un nuevo momento, a un proceso. En el 23 dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Cayó la noche. Él los mandó. Y mientras Él los había mandado, comenzó a caer la noche. ¿Qué significa eso, hermanos? Me muestra que tal vez los discípulos estaban horas peleando con las aguas y el viento. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Donde Jesús nos manda a las profundidades y estamos peleando y peleando y peleando. Señor, ayúdame. Señor, ya no puedo más. Señor, ¿cuánto más? Mis brazos ya no pueden. Ya no puedo, Señor. Lo único que miro son olas y viento. ¿Cuándo va a terminar? En lo oscuro también. Señor, ¿cuándo va a pasar este momento? ¿Cómo se encontraban los discípulos? Yo me los imagino mojados, cansados, tal vez desanimados, porque Jesús los mandó. ¿Cómo estaríamos nosotros en ese momento? Aterrizados, dice la palabra. Pero en eso viene Jesús caminando sobre las aguas. Y ellos gritaron pensando que era un fantasma, aterrizados. Y es tan interesante porque son los discípulos los que están en la barca, los que ya han caminado con Jesús, los que han visto lo que Él es capaz de hacer. Pero en ese momento me imagino que ha de ser tan difícil poder ver que Jesús está enfrente de ellos por el momento que están pasando. Pero lo más tremendo es lo que sucede en el 28. Dice, entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. De todos los discípulos que estaban en la barca, solo uno se atrevió a responder. A mí me gusta imaginarme de que tal vez reconoció la voz de Jesús. En medio de su entorno, él pudo escuchar a Jesús. De todos los discípulos, él es el único que se atrevió a atreverse a actuar y obedecer la orden del Señor. Porque dice que Jesús le dijo en el 29, sí, ven, dijo Jesús. Después de que Jesús dio la orden es cuando Pedro se bajó de la barca. Y es tan hermoso porque muchas veces pensamos en esta historia y decimos, no, Pedro, poca fe. Sí, se bajó de la barca, pero se hundió inmediatamente. Hey, tuvo la valentía. Hay muchas veces que nos quedamos como el resto de los discípulos que se quedaron en la barca hundiéndose en su temor.
Mas Pedro tuvo la valentía de hablar con Jesús. En el 30 dice: pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Eso es importante, porque él por un momento pierde el enfoque de Jesús por estar viendo alrededor de él. Mas reconoció, a pesar de que se estaba hundiendo, que el único que lo podía salvar era Jesús. Decía: wow, gracias, Señor, porque es cierto, en nuestro diario caminar podemos perder nuestro enfoque en ti. Podemos comenzar a enfocarnos en el ruido que está alrededor, los vientos, la tormenta, tu momento que estés pasando. Pero lo importante es reconocer que solo Jesús puede cambiar nuestro momento. Solo Jesús es el que puede extender su mano para poder levantarnos una vez más. Muchas veces, hermanos, cuando yo pasaba mis momentos, yo iba a buscar quién me pudiera ayudar a orar. Iba a buscar quién podía ayudarme en mi momento. Pero es hermoso cuando reconoces que puedes ir a tocar 10 puertas, pero el que realmente importa es Jesús. Porque a veces puedes ir a tocar una puerta inadecuada, donde te pueden dar ill advice, donde no te pueden dar lo que realmente necesitas escuchar. Por ejemplo, cuando estamos con nuestras amigas, a veces le está diciendo uno el problema y no, mejor, ¿sabes qué? Haz esto y haz lo otro, cuando en realidad no es lo que tenemos que escuchar. Nos dicen lo que queremos escuchar. Pero el que realmente te ama siempre te va a decir las cosas como es. El que realmente te ama te va a venir a hablar con la verdad. Y lo que ha aprendido es que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Amén. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? No tiene exclamaciones. Significa que Jesús no le estaba gritando, sino que solo le hizo una pregunta. Y yo creo que esa pregunta se le hizo más que nada para que él pueda reflexionar. Es cierto, si llamé hacia ti es porque sé que tú tienes cuidado de mí. Hay muchas veces donde el Señor nos va a preguntar: hey, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás ahorita? Ok, estás pasando tu momento, tu proceso, pero te has puesto a preguntar: ¿por qué? ¿Qué es lo que quiero hacer? Porque muchas veces pensamos de que estando en nuestro momento es porque tal vez pecamos o porque tal vez no estamos haciendo las cosas como debe de ser. Pero hay momentos donde tú puedes estar alineado con Dios, pero has perdido el enfoque, la esencia. Entonces Él nos va a mandar a las profundidades para poder reenfocar nuestra vista en Él a todo tiempo. Porque solo con venir a la iglesia no es suficiente, hermanos. Es de vivirlo todos los días. En el 33 dice: entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios? Los discípulos lo adoraron después de que Jesús se había metido a la barca, después de que ya había pasado la tormenta. Muchas veces se nos hace muy fácil adorar a Dios cuando todo está calmado, pero debería ser a todo tiempo. Es tremendo porque hace poco, cuando estaba pasando por un proceso con mi familia, estaba en el trabajo y comenzaban las preguntas en mi cabeza: Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo puede suceder? Pero en eso, en un momento, dije: no, esto no puede ser así. Y yo, estando en el trabajo, solo tenía como 2 horas dentro del trabajo. Entonces dije: ok, Señor, tengo que salir de aquí, tengo que hablar contigo, tengo que meterme a un momento. Tomé un break de 10 minutos. Y en mi trabajo me han hecho una oficina separada en el cuarto de conferencia para que pueda ir a escuchar llamadas
o tener conferencias individuales con unos de los representantes conmigo. Y entonces dije, all right, I'm going on a 10-minute break. Yo ya con las lágrimas bajándome la cara y decía, Señor, I can't do this. Yo no puedo sola. Entré a esa oficina, cerré la puerta y allí en ese lugar me postré. Y dije, Señor, yo estoy en un momento de tormenta y no sé lo que quieras hacer con esto. Pero hoy le digo a todo mi ser que ya no se preocupe porque tú tienes control. Tú eres el centro de mi vida y esto ya no puede invadir mi mente. Y sé que soy humana, pero Señor, hoy te lo entrego todo. Te lo doy todo a ti, Señor. Y sé que si está sucediendo esto es porque tú lo has permitido, Señor. Y si tú lo has permitido es porque tú tienes un plan. El Señor muchas veces habla a nuestra vida diciendo, yo te guardaré, yo te cuidaré, yo tengo cuidado de tus hijos, tengo cuidado de tu esposo, de tu esposa. No va a pasar nada malo contigo porque yo tengo control. Y aún así dudamos. ¿Por qué es que dudamos? Es porque perdemos el enfoque. En medio de esos momentos comenzamos a ver, a ver cómo soluciono esto. Algo tiene que pasar. Por ejemplo, si tenemos un problema financiero, le voy a ir a preguntar a tal persona a ver si me presta, ya que me paguen tal fecha, entonces le regreso el dinero. Después quedo corto en esto, pero lo pago después. Ya vamos maquinando cómo podemos solucionar nosotros mismos las cosas. Pero lo que realmente toma control es Jesús. Entonces en esos momentos, en vez de maquinar todo lo que está alrededor, es de una vez más, corazón, confía en Dios. Mente, tú conoces la palabra. Espíritu, adora. Adora. Yo decía, Señor, gracias. Gracias porque me has enseñado a adorarte en medio de mi tormenta. Y es tan tremendo porque esto es un momento tan íntimo que tiene Pedro con Jesús. Un momento donde solo ellos dos están conectados. A veces tus peores momentos se convierten en los mejores. Cuando estaba en esa oficina, hermanos, yo estaba quebrantada delante de Dios y decía, Señor, lo único que voy a hacer es adorarte. Porque tú sabes cuándo va a pasar esto. Tú sabes qué es lo que quieres llevar a cabo con esto. Yo no puedo hacer nada para cambiar el momento, pero lo que sí puedo hacer es adorarte. Confiar en lo que has hablado a mi vida una y otra vez. Que sea valiente, que tú tienes cuidado. Be still, for the Lord himself fights for you. Primera de Pedro 5:7. Cast all your anxieties on him, for he cares for you. Cuando el centro de uno es Jesús, su corazón comienza a tomar alegría en estos momentos. Y es tremendo porque así como Pedro, podemos decir lo mismo nosotros. Jesús, no puedo verte. No puedo verte entre medio de esta tormenta. Lo único que miro ahorita son los vientos, el agua. Lo único que siento es temor. Pero Señor, si tú me ordenas, yo obedeceré. Porque sé que cuando tú hablas es cuando cambian los momentos. Es el único que lo puede hacer. Habrán veces donde comenzamos a hundirnos, pero como podemos ver, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado un momento donde nos estamos hundiendo y Jesús extiende su mano. Y lo más hermoso es que Jesús siempre llega al tiempo preciso, al momento adecuado.
Y cuando te saca de esas profundidades, sientes un alivio, un agradecimiento. Hay veces donde nos mete a las profundidades por lo mismo, para que podamos reconocer una vez más que Él nos ha llamado, Él nos ha escogido, Él nos ama y siempre está allí. Y era tan tremendo porque digo, wow, Pedro pasó este momento contigo. Y es tan hermoso porque el primer momento, el primer encuentro que Pedro tuvo con Jesús era ¿dónde? En agua, con un barco. Jesús le había dicho a Pedro que metiera las redes una vez más. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció. En ese primer encuentro es donde Pedro reconoció que Jesús es el centro. Ese mismo día Pedro dejó todo para seguir a Jesús. Cuando estés en medio de tormenta, recuérdate de dónde te sacó Jesús. Recuérdate del momento que Él vino y te abrazó y te dijo, ahora eres mi hija, ahora eres mi hijo. It's so beautiful. Es tan hermoso poder llegar a tener estos momentos donde decimos, Señor, aquí estoy. Y los discípulos ahí están todavía. Ellos todavía están en la tormenta, pero no se atrevieron, entonces no tuvieron ese momento íntimo. A veces Jesús quiere un momento contigo a solas. A veces quiere que te recuerdes que solo Él puede hacer las cosas. Termino con esto. 5 puntos para que Jesús siempre sea el centro. Número 1, reconocer que Jesús te ha llamado. Número 2, afinar tu oído a su voz. Número 3, siempre llamar a Jesús. 4, siempre obedecer su palabra. Y 5, finalmente, siempre sostenerte a sus promesas. Este es el día que el Señor creó para que nosotros podamos reflexionar qué es el centro de mi vida, qué es el centro de mi atención ahorita. ¿Dónde están mis ojos? ¿Están alrededor mío o están en Jesús? Aunque no mires nada, puedes escuchar a Dios llamándote. Aunque no miras nada, atrévete a llamar hacia Él y Él responderá. Él siempre estará allí para guardarte. Él siempre estará allí para guiarte. Jesús al inicio dijo, crucen al otro lado. Si Él dijo que iban a cruzar, es porque iban a cruzar. Era solo en enfocarse en lo que el Señor había dicho. Si solo hubieran pensado, Jesús dijo que crucemos, vamos a cruzar, entonces hubieran sabido que las olas a un punto se tenían que calmar. El centro de mi vida, siempre Jesús. Aunque no mires nada, siempre Jesús. Pónganse sobre sus pies, hermanos y hermanas.